canal Apple Tree Bytes y, como sabéis, en estas sesiones, además de hacerlas aquí en directo en un grupo, digamos, de invitados VIPs, ahora os contaré un poco quién tenemos de invitados, también las hacemos siempre por streaming vía nuestra web y por eso estoy hablando desde un micrófono y nuestro invitado hoy también tiene un micrófono para que la gente desde internet nos pueda seguir. Hoy tenemos a Jacinto Roca. Jacinto, muchas gracias. Es el director de Wacky TV y aparte fundador y emprendedor arriesgado que lanzó este proyecto que nos contará. Muchísimas gracias por haber venido. Que sepáis que llevamos 2 semanas de enero, la primera ha estado en Japón, la segunda en Estados Unidos y el domingo me dijo, bueno, si hace falta el martes me voy para Madrid y doy la charla. O sea que muchísimas gracias porque después de la paliza que te has pagado de viajes, pues se agradece, ¿no? Y un poco aquí, creo que este tema de la televisión vía internet y social, bueno, despierta bastante interés. Aquí tenemos gente de medios que han trabajado en medios súper reconocidos. Tenemos periodistas que han trabajado en Televisión Española, en el Marca, en la CNN. Tenemos gente de la agencia EFE, de medios especializados en televisión. Por lo tanto, bueno, yo creo que tenemos una audiencia muy, muy potente, ¿no? Y bueno, sin más, doy paso a Jacinto y agradecerte de nuevo tu tiempo. No, bueno, gracias a vosotros por invitarme y espero poder explicaros algo que os resulte interesante esta noche. Mi nombre es Jacinto Roca, como decía Karma, y soy cofundador conjuntamente con un grupo de compañeros y CEO de Wacky.tv. Lo que intento hacer, a ver qué os parece, y sobre todo que sea lo más dinámica posible esta sesión y que os pueda aportar algo interesante. Lo que yo había pensado era explicaros un poco nuestra historia, que es un poco David versus Goliat, de cómo comenzamos y dónde nos metíamos siendo un pequeño startup que nació aquí en España. Rakuten, ¿no? Beat Amazon, y esto es la historia que hay detrás de Rakuten, que es la compañía japonesa que nos ha comprado, que es la compañía de internet más grande en Japón y la tercera compañía más grande del mundo de e-commerce, y yo no la conocía antes de que Hiroshi Mikitani aterrizase en nuestro piso patera de Barcelona. Entonces esto es un poco por explicaros nuestra historia y luego intentar aportar un poco valor en la charla con cuáles son los 3 drivers, y pido disculpas por anticipado que utilizo muchas palabras en inglés, esto es defecto profesional, o sea que voy a intentar reducirlo al máximo, pero es un poco compartir con vosotros cuáles creo que son las 3 variables clave que hacen que la industria de la televisión vaya a cambiar por completo en los próximos 5 o 10 años, ¿no? Desde una perspectiva tecnológica, desde una perspectiva de devices y de una perspectiva de la cadena de valor, ¿vale? Y voy a intentar pintar aquí cosas y por favor preguntadme y que os sirva de algo lo que voy a intentar explicar a nivel intelectual, ¿no? Y por último, explicaros un poco el plan que tenemos de competir, y yo creo que nosotros hemos tenido mucha suerte y es muy relevante, el plan que tenemos competir desde España, en toda Europa, con los grandes como son Amazon, Google y Apple, ¿no? Y la adquisición de Rakuten por Wacky no ha sido para ser la división española, sino para desde España competir a nivel internacional. Hoy en día somos 50 empleados en Barcelona, bueno, Gorka aquí en Madrid y 49 en Barcelona, pero con el reto de competir internacionalmente, ¿no? Y competir pues esto con Google, con Apple y con Amazon e intentar ganar la batalla, ¿no? Como os decía, yo vengo de la industria entre ser consultor estratégico, trabajar en un fondo de capital riesgo y haber sido emprendedor entre medio montando un gimnasio en mi pueblo, con lo cual no tenía ni idea de lo que era el mundo de la televisión y de los contenidos. Pero fue una de las pocas veces en la vida que tomé una decisión más basada en mi instinto que no en mi racionalidad, y tenía la intuición que la tele tenía que cambiar, que internet en la tele iba a haber algo, ¿no? Y recuerdo el Camino de Santiago con mi mujer y mi mujer decía, bueno, nos la jugaremos tú y los ahorros, en catalán, ¿no? Los ahorros, bueno, los pondremos aquí a ver qué pasa, ¿no? Y comenzamos desde cero. Lo que teníamos muy claro era que
construir tecnología en el entorno de la televisión por Internet iba a tener valor a futuro, que ese iba a ser el gran cambio, porque había muchos servicios de televisión a través de Internet en el PC, pero para mí el sentido común me decía, es difícil que la gente vea una película de 2 horas en el ordenador, ¿no? Y veía que no había un motivo por el cual desde una perspectiva tecnológica no pudiese llegar Internet a la televisión. Y además habíamos experimentado el WAP. ¿Os acordáis del WAP en el móvil? Que era Internet en el móvil, pero aquello no era Internet. Llegó Apple y demostró lo que era Internet en el móvil. Dijo, esto tiene que pasar, porque los Samsung, los LG, ya han aprendido que lo hacen mal, que no es hardware, que tiene que ser software, con lo cual esto va a pasar. Y no va a ser un entorno cerrado, va a ser un entorno abierto por eso, por la experiencia del WAP y de Apple y tal, ¿no? Nokia, hostia, ¿cómo puede ser que una compañía como Nokia pierda la posición de liderazgo respecto a Apple en cuestión de 3-4 años, ¿no? Entonces comenzamos a construir tecnología y estuvimos casi 3 años desarrollando tecnología por el entorno de televisión, Internet en la televisión, y a finales del 2010, principios del 2011, lanzamos el servicio. Lanzamos el servicio con todas las majors de Hollywood on board y con nuestra aplicación integrada en Samsung, LG, corrígeme si me equivoco, Olga, Panasonic, Philips, y luego a principios de este año fueron las tabletas y las consolas, ¿no? Entonces, lanzamos aquello más o menos finiquitaos, ¿no? Y el primer año de actividad, durante el 2011, la verdad es que a pequeña escala, pero lo que se veía era que el modelo de negocio funcionaba, que si aquello lo hacíamos escalable, había mucho valor allá, porque los clientes que conseguíamos que comenzaran a utilizar el servicio veían entre 2 y 3 películas al mes. No era aquello que nos costaba que la gente volviese a repetir. La gente cuando tenía que estar en la tele. Tenía que estar en la tele, aprendimos cosas como que no había que haber passwords de confirmación y que se tenía que poner una vez, tenía que ser todo muy sencillo, y ahí había mucha tecnología que tuvimos que desarrollar pues para hacer que pudiésemos almacenar la información de la tarjeta de crédito, para ser PCI compliant de primer nivel para poder hacer todo esto, que no hubiese ningún password de confirmación adicional, que todo se pudiese hacer con un botón del mando a distancia, y nos dimos cuenta que a pequeña escala que yo tenía mucho sentido. Y por casualidades de la vida, el fundador y CEO de Rakuten, Hiroshi Mikitani, aterrizó en Barcelona, teníamos un amigo en común y vino a ver nuestra oficina. Y en aquel entorno, entonces, estábamos en un piso, literalmente. Vivíamos en un piso, bueno, trabajamos y algunos de nosotros vivíamos en el piso, y ¿qué éramos? 20 personas, 20 y pocas personas. Y yo creo que a Miki, que es como le llamamos y se llama él a sí mismo, le gustó el espíritu emprendedor, ¿no? Le gustó mucho el espíritu emprendedor que vio en aquella oficina. Y él ha sido un emprendedor. Él comenzó en el año 95. También venía de la industria financiera, había estudiado en Harvard y había trabajado en un banco de inversión en Japón, y decidió dejarlo todo después del terremoto para hacer algo relevante en su vida, ¿no? Y quiso ser emprendedor. Y después de 17 años de historia de la compañía, pues se convierte en la primera empresa de Internet de Japón, la tercera compañía de e-commerce del mundo, aunque yo no la conocía absolutamente de nada, y se plantea el reto cuando llega hace 2 años que quiere que las compañías, bueno, él personalmente tiene el objetivo personal de ser el número 1 a nivel mundial, y se propone a sí mismo beat Amazon, ¿no? Como objetivo profesional, llegar a ser la compañía número 1 de Internet en el mundo. Y, hostia, esto a mí me sorprendió, ver a alguien que podría vivir tranquilo y dedicarse que tenía esa ambición, que surgía de ser auténtico, ¿no? De la originalidad. O sea, no sé, me pareció muy... Entonces, este señor, como os decía, hace 3-4 años tomó esta decisión y comenzó un proceso de internacionalización que ha pasado por comprar compañías de e-commerce en Estados Unidos como Buy.com, compañías de e-commerce en Europa como en Inglaterra compró Play.com, Price Minister en Francia, una compañía más pequeña en Alemania que se llama Tradoria, otra compañía en Brasil. Entonces, ha comenzado a comprar compañías de e-commerce por el mundo.
jugándose mucho dinero, mucho dinero. Es una compañía que aunque tiene 10 billones de capitalización bursátil, no sé, la compra de Play.com creo que fue, no, la compra de Price Minister creo que fueron unos 300 millones de euros, la de Buy.com otros tantos de dólares. O sea, es un proceso de inversión muy agresivo. Además compró una compañía de tablets en Canadá llamada Kobo, que es la número 1 en Canadá y Australia y que ahora está haciendo el rollout europeo. Y ha comprado un stake relevante en Pinterest, ¿no? En la red social de Pinterest, ¿no? Con lo cual, básicamente su visión es construir un Amazon y hacer de challenger de Amazon a nivel internacional vía adquisición y implementar una cultura de la compañía, cultura Rakuten, basada en una serie de valores y una serie de principios para ser capaces de competir internacionalmente y ganar, ¿no? Y Wacky le pareció un partner muy relevante, siendo una compañía de 20 personas y en España, y yo le decía, es que España es un beneficio, porque trabajamos mucho más que fuera, aunque no lo parezca, aquí se trabaja mucho más que fuera, ¿no? Como en mi experiencia después de trabajar en muchos países, es que nosotros los españoles somos los que más trabajamos. Le parecimos un buen partner para ser la práctica de online video en Europa. Entonces no solo fue que nos compró y hicimos un buen cash out como emprendedores y ya está, nos compró y nos presentó un proyecto que a mí me ilusionó y fue el motivo, pero yo, mi socio y el resto de equipo nos interesó subirnos al barco porque hay un punto de pena de tener que venderte un hijo, ¿no? Es casi como un hijo cuando te lo... obviamente estás contento de una perspectiva profesional y por el éxito en la empresa, pero no deja de ser desprenderte de algo que has hecho crecer desde cero, ¿no? Pero era un proyecto y que poder hacerlo desde España era una oportunidad única, ¿no? El poder construir un player compitiendo con monstruos como Apple, Google y tal, y que el centro de decisión estuviese aquí, que la capacidad de inversión y de crearlo nos la diesen a nosotros desde aquí, ¿no? Y entonces ahora pues formamos parte de un barco, de un transatlántico, pero que se mueve muy rápido, que tiene como objetivo ser el número 1 en servicios de Internet en el mundo, ¿no? Y en concreto nosotros en Europa y con un lema que es Beat Amazon, ¿no? Que es nuestro principal competidor de forma más directa, ¿no? Y aquí pues todos estamos posicionándonos unos en unos sitios, otros en otros, pero al final Internet va a disrupt muchas industrias que hoy en día todavía ni tan siquiera imaginamos, ¿no? Esto es un poco la historia, luego os explico cuáles son los siguientes pasos que tenemos, ¿no? Y ahora por aportaros algo de valor sobre lo que nosotros pensamos que es el futuro de esta industria y cómo va a pasar, hay 3 variables que es a nivel de tecnología, a nivel de dispositivos y a nivel de business model, cadena de valor, cómo funciona y cómo creo que va a impactar a la industria actual, ¿no? Lo primero es que la infraestructura está preparada para soportar la cantidad ingente de tráfico que genera el vídeo a través de la red. Cisco y otros operadores de infraestructura están invirtiendo cantidades ingentes en infraestructura para poder soportar cantidades abismales de vídeo en los próximos años. Netflix ya representa un porcentaje muy relevante del tráfico de Internet en horas peak en Estados Unidos. Y para que visualicéis un poco qué es esto, dejadme que os pinte aquí lo que es nuestra infraestructura tecnológica, ¿vale? Y de nuevo, si no es esto algo que os parece interesante, por favor me lo decís y hacemos la charla tan dinámica como os parezca a vosotros, ¿vale? Nosotros lo que tenemos son una serie de servidores donde almacenamos el contenido y estos servidores, el contenido nos viene digitalizado, que no encoded, desde Los Ángeles, ¿no? Normalmente, o desde Los Ángeles o desde las distribuidoras nacionales. Y esto nosotros lo almacenamos en una serie de servidores que están en entornos seguros, y etcétera, etcétera. Sí. Bueno, claro, lo primero es explicar qué es lo que hacemos. Somos un servicio...
Somos un servicio de, perdonad, somos un servicio de un videoclub online, ¿no? Es decir, es alquiler y venta de películas y series a través de Internet, tanto en modelo transaccional, que sería el alquiler y la venta, como suscripción, ¿vale? Y esto disponible desde cualquier dispositivo conectado, desde un televisor inteligente, desde el PC o desde la consola o desde la tableta, ¿no? Desde cualquier dispositivo conectado. Al final el cliente lo que puede hacer es decir qué quiere ver, dónde y cuándo lo quiere ver, ¿no? Esto es un poco el servicio que nosotros ofrecemos. Entonces, recibimos películas, series que vienen desde los estudios, las almacenamos en servidores, y entonces tienen que pasar por un proceso que es como una churrera, que es el proceso de codificación e ingestión del contenido, ¿no? Y aquí tenemos toda una serie de servidores, estos son los de almacenamiento, luego está la máquina de ingesta y de codificación, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer es asegurarnos que este fichero madre que viene de la distribuidora lo codificamos. Esto es para que se duerman ya, ¿no? Lo tenemos que codificar para que el ancho de banda que utilizamos a la hora de hacer streaming de la película sea el óptimo, ¿no? Si nosotros no codificamos de forma lo más optimizada posible ese fichero, no nos saldrían los números, porque nuestro modelo de costes es que cada vez que emitimos una película tenemos un coste variable, con lo cual tenemos que ser capaces de codificar ese contenido para poderlo emitir de la forma más óptima posible. Y no solo eso, lo tenemos que codificar en diferentes resoluciones para entendernos, porque hay clientes que tienen un ancho de banda de 1 mega, otros de 2, de 3, entonces tenemos una tecnología que se llama Adaptive Streaming, que en función del ancho de banda que tú tienes cada momento en tu casa, tenemos aquí diferentes versiones del mismo archivo, con diferentes resoluciones, por entendernos, y va cogiendo en función del ancho de banda que tienes, porque tú sabes, el ancho de banda que tenéis en casa no es estable, oscila, y para conseguir que nunca se corte, tiene que ser adaptativo el modelo de streaming, ¿no? Entonces, esto es lo siguiente que tenemos que hacer. Luego, aquí hay otro servicio, esto no lo puedo pintar, ¿no? Aquí, esto es mi logo. Entonces, aquí tenemos otros servidores que son de streaming, o sea, esto es almacenamiento, esto es de ingesta y de encoding, y luego tenemos los de streaming, ¿no? Y si aquí pintamos la tele, y aquí tenemos el player de la tele, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es que cuando el cliente en su casa, este es Gorka, cuando el cliente en su casa decide ver una película, llamamos a los servidores de streaming, que son los que van a emitir la película, el cual se va a los servidores donde tenemos el contenido ingestado y codificado, y en función del ancho de banda que el player identifica que le está entrando a Gorka en este momento, coge el archivo que va a ser capaz de emitirse en la máxima calidad posible en ese instante de ancho de banda. Y esto es algo que se está comunicando todo el rato, porque si cambia el flujo, automáticamente tiene que cambiar un archivo diferente, ¿no? Pero no solo eso, sino que además los estudios nos imponen, para evitar problemas de piratería, que todos los ficheros que tenemos aquí se codifiquen, se protejan en tiempo real con una tecnología que se llama Digital Rights Management, ¿no? DRM. Esto significa que no solo tenemos que llamar a este fichero, sino que para el player verificar que lo que va a devolver esto lo puede reproducir, esto antes tiene que hablar con esto y ponerle parte de código en ese stream que se va a enviar para que este player diga, sí, esto está protegido y es algo que lleva DRM, con lo cual no es pirateado, es de verdad, ¿no? Imaginaros el ancho de banda necesario para que la usabilidad para el cliente sea, todo esto que pasa aquí sea transparente para el cliente. Ya no solo ancho de banda del last mile que te llega a casa, de infraestructura por detrás. La complejidad que tiene montar esto, y cuando montas esto, que aquí os he hecho un resumen feo, ¿no? Pero hay unas slides muy chulas, como hemos sido consultores, esto de hacer slides se nos da muy bien, pero al final es lo mismo, ¿eh?
todo esto tienes que preparar unos documentos así de grandes e irte a los fabricantes de tele y a las majors en Hollywood y convencerles que tu arquitectura es robusta y segura. Y esto es lo que tardamos casi 3 años en montar. Casi 3 años en montar. Desde la aplicación, pues claro, luego está que la aplicación, que la usabilidad sea sencilla para el cliente con un mando a distancia, que aquí hacerlo sencillo es lo más difícil que he visto, bueno, claro, y dificilísimo. Hacerlo sencillo es dificilísimo, ¿no? La usabilidad de esa aplicación. Y luego que todo esto, tanto los Samsung, LG, Panasonic, Philips, Warner, Disney, Sony, Paramount, nos lo aprobaran tanto a nivel de calidad como a nivel de seguridad, pues estoy orgulloso del equipo que tenemos, que han sido capaces de, con muchos menos recursos que compañías en Estados Unidos o en Inglaterra, de forma mucho más eficiente, un equipo de 20 ingenieros, porque yo no tengo ni idea de todo esto, lo explico muy bien porque me lo he aprendido, pero yo no tenía ni idea, ser capaces de haber montado todo esto en 2 años y medio a nivel puntero mundial, ¿no? Esto fue realmente muy relevante. Y esto es lo que... Hay muchas compañías que están desarrollando negocios alrededor de esto. Para almacenamiento tienes compañías como Amazon Web Services solamente, ¿no? Que todo lo que es el cloud están... bueno, aquí hay mucho debate, por ejemplo, entre Netflix y Amazon, ¿no? Porque, claro, Netflix y Amazon son los dos principales players de streaming en Estados Unidos y Netflix es dependiente de Amazon para todo el almacenamiento, con lo cual en la cadena de valor tiene un riesgo relevante aquí, ¿no? Pero todo lo que son compañías de storage tienen un potencial de negocio aquí, porque estamos en la punta del iceberg, o sea, estamos comenzando a surgir los videoclubs online, pero en estas televisores van a haber cientos de millones de aplicaciones diferentes, desde juegos, canales de televisión segmentados, uno de cocina, otro de flores, otro de lo que se os puede imaginar, televisión en directo, gaming como bingos o comunicación audiovisual con otra persona, o sea, 1000 aplicaciones surgirán en las plataformas de las teles. Entonces, por un lado, las compañías de storage tienen una oportunidad de negocio muy relevante aquí, compañías o plataformas de encoding como Yala u otras y de ingesta, también es algo que va a haber muchos players que tengan contenido, que lo quieran distribuir en Internet a través de la tele, que van a necesitar un OVS, que se llama, o sea, una manera de operar sus vídeos en Internet, en la tele. Aplicar DRM al contenido es algo que también hay que ser muy especializado. Hoy en día básicamente hay 2 DRMs, Google, Whitevine y PlayReady de Microsoft, con lo cual y para cada player, el DRM, la implementación del DRM es diferente, con lo cual hace falta un Systems Integrator que te haga una implementación del DRM en función del player que tú tengas, ¿no? Y luego, a nivel de CDNs o servidores de streaming, o compañías que ofrecen streaming, pues también hay grandes compañías como Akamai, Limelight y demás que están ofreciendo servicios y que tienen una proyección de crecimiento muy alta, ¿no? Con lo cual... y otros de desarrollo de aplicaciones para las teles, con lo cual existe toda una serie de partners tecnológicos para implementar estas soluciones tecnológicas, que es toda una nueva industria que se está generando, algunos de ellos aquí en España, players en España también, y bueno, esto es un poco la solución tecnológica a alto nivel, ¿no? Y las oportunidades a nivel de tecnología que se presentan. ¿Preguntas? Sí, te quiero preguntar, aparte del DRM, no hay ningún otro sistema, porque me imagino que el DRM encarece el valor del producto final a la hora de, cuando yo tengo que pagar la película, parte de lo que estoy pagando en esa película es el tema del DRM. Digo, no existe todavía una alternativa al DRM con un sistema de seguridad para evitar el pirateo. Hoy en día, que nosotros sepamos, no. Además, que se hace una temporada desde Apple con las primeras canciones en iPhone. O sea, en mi opinión, todo el tema este del DRM y tal, no sé si tiene demasiado sentido. Esta es mi opinión. Porque al final la gente está
pirateando el contenido o no, como lo queramos llamar, pero tiene acceso al contenido de forma muy sencilla, yo creo que lo deberíamos poner cuanto más sencillo mejor para los que intentamos hacer esto de esta forma, ¿no? Pero bueno, hay una serie de guidelines que vienen de los estudios que hay que respetar y en este sentido hay una serie de RMs que... Una cosa de lo que comentabas me parece muy interesante. Sí. Venimos de quitar el micro porque si no la red de streaming no... ¿Tengo que ir? Sí, yo me he quitado las preguntas. Ahí la gente lo escucha. No, vale, Te lo digo. Hace unos 10 años lo que se decía es que el televisor iba a ser el gran agregador. Lo que se ha demostrado en este espacio de 10 años ha sido que el gran agregador ha sido el móvil. El gran sitio, el cacharro donde ha convergido todos los servicios. Y lo que estás planteando es que realmente esa promesa pospuesta de hace un tiempo de la televisión sí se va a cumplir. Desde tu punto de vista. Vale, preguntita, Miguel, para los streaming pregunta que la televisión prometía ser el gran agregador de contenido que ha sido el móvil y que por fin parece ser que la televisión va a cumplir esa promesa. Lo que yo creo, y aquí todo está por hacer, con lo cual no lo sé, la respuesta no lo sé, pero lo que yo creo, lo que yo intuyo es que hay diferentes tipos de contenido para diferentes tipos de dispositivo. Viniendo del CES en Las Vegas, lo que hemos visto mucho es que el móvil o la tableta se convierten en el mando a distancia del televisor. Pero contenido de vídeo de larga duración y de calidad, en movilidad, se consume mucho menos que en el sofá del hogar. Esto es la teoría, o lo que está pasando ahora. ¿Cómo va a evolucionar esto, Miguel? Ni idea. Mi intuición es que sí, mi intuición es que yo como usuario, contenido de larga duración lo veo más en el televisor que en el móvil o en la tableta. Pero sí que poder determinar qué quiero ver a través de la tableta y utilizar la tableta para hacer otras cosas mientras veo el contenido, sí, ¿no? Esto sí. Claro, está haciendo la Wii U. Exacto. Exacto. Y más, o sea, es una tendencia que muchos ven, ¿no? La integración entre la tableta y la televisión. Y pues de ahí la parte social del consumo de contenido, ¿no? Si tú integras la experiencia de tableta con el televisor, la parte social yo creo que pasará en la tableta más que en el televisor, ¿no? Entonces, la otra parte muy relevante para conseguir que todo esto pase es que los dispositivos conectados a Internet, lo que se llaman over-the-top devices, consigan una masa crítica relevante en la industria. Hay no sé qué fuentes que dicen que 2015 habrá 500 millones de dispositivos over-the-top. Creo que es Data Analytics o Strategy Analytics, si os interesa la fuente os lo puedo decir. O sea, claramente se prevé un crecimiento muy rápido de los dispositivos conectados a Internet, ya sean televisores, set-top boxes, consolas, tabletas, que permitan contenido de vídeo de larga duración, ¿no? Estos dispositivos lo que permiten es, aquí está el fantástico dilema de si va a ser hardware más software o sistema operativo agnóstico de los hardwares, ¿no? Y aquí va a volver a pasar lo mismo. Saldrá, supongo, un Apple que tendrá un entorno cerrado, saldrá Google TV que estará disponible en varios televisores, pero como os decía antes, Samsung ya ha desarrollado una plataforma, Samsung o LG, otros han desarrollado unas plataformas en televisores inteligentes muy potentes porque vieron lo que pasó en el mundo móvil, con lo cual aquí tenemos por delante un reto que para desarrolladores como nosotros de una aplicación es, si acá apostamos por entornos cerrados, por entornos abiertos, tenemos que hacer una aplicación para cada plataforma, hacemos una aplicación genérica, ahora todos los televisores comienzan a tener navegadores, con lo cual podremos hacer una aplicación común para todos los televisores, pero hasta ahora cada televisor tenía un sistema operativo diferente. Está el mundo Apple, está el mundo Google, está el mundo Microsoft, está el mundo Samsung, LG, Panasonic, o sea, es realmente muy difícil de prever qué va a pasar aquí, ¿no? Y nosotros no tenemos una estrategia definida. Ahora, de alguna forma, lo que hacemos es estar presentes en cuantos más dispositivos mejor, invertir en tecnología coherente, que nosotros llamamos. Coherente significa que el retorno de la inversión sea mínimamente razonable, ¿no? Lo que sí que es seguro, en mi opinión, seguro no hay nada. Intuyo
que no va a haber seguro que me comeré las palabras algún día, pero bueno, que no va a haber alguien, o sea, Samsung lleva mucho tiempo trabajando en esto, LG lleva tiempo trabajando en esto, Google TV lleva tiempo trabajando en esto. Si volviese a surgir Apple y demostrar cómo es Internet en la tele, como hizo en el móvil, sería una gran sorpresa para mí, para decirlo de alguna forma, ¿no? Creo que todos están poniendo las pilas desde muy al principio para asegurarse que son un player relevante en esta industria, en la cadena de valor. No son solo fabricante de hierro, sino que aportan valor en el ser el punto de entrada del cliente a Internet, ¿no? Que es donde hay mucho valor, ¿no? Porque nosotros cuando distribuimos contenido a través de hay un revenue share que les pagamos a los partners de dispositivos, ¿no? Con lo cual, la usabilidad está mejorando. Yo estas navidades me compré un Smart TV, no diré la marca, pero realmente mi mujer lo utiliza de forma habitual. Yo lo utilizo cada día porque soy un pesado para probar el servicio, pero en el caso de mi mujer es por entretenimiento y lo utiliza. No lo utiliza sino porque realmente, y mira varias aplicaciones que hay allí, y yo comienzo a notar que ella dedica a lo mejor un 25-30% del tiempo que pasa ante la tele más en la parte de Internet que en la de televisión tradicional, ¿no? Con lo cual deja de ser una posición pasiva frente al televisor versus una posición activa. Y decir, hostia, voy a ver las noticias, y las va a ver. Voy a ver una película y las va a ver. Voy a jugar, y va a jugar. Y ya va al Smart TV y tiene una aplicación para ello, ¿no? Esta parte yo creo que es muy relevante, y también lo que decíamos de el cloud service con la combinación fijo, móvil y PC, ¿no? Estoy aburrido y determino qué es lo que quiero ver por esta noche en casa, y cuando llego a casa he escogido las películas y ya las tengo en mis servicios ready para ver, ¿no? Este concepto de cloud service, que realmente, o estoy en el metro y decido qué quiero ver esta noche y me lo pongo ya en mi wishlist, y cuando llego el televisor a casa lo tengo allá para comenzar a verlo. Muchas cosas que van a cambiar con una usabilidad realmente diferente de cómo disfrutar del contenido en la televisión, ¿no? Y esta es la segunda parte relevante, que es la inteligencia en el dispositivo, el sistema operativo, la usabilidad, ¿no? Y luego la última parte, que es la parte del modelo de negocio, ¿no? Yo lo que decía es, más allá del modelo de negocio, lo que la gente entiende es, oye, yo ahora puedo decidir qué es lo que quiero ver, cuándo lo quiero ver y dónde lo quiero ver. Esto está atacando directamente una industria, solo el Pay TV de 225 billones, y lo que se prevé que será el over the top, 30 billones. O sea, over the top, que sería incremental sin tener en cuenta que puede haber mucha gente que churnee del mundo Pay TV al mundo over the top. Si sumamos los dos, a lo mejor estamos hablando de 250 billones en Europa. Una industria descomunal, que hoy en día está organizada en ventanas. Ventanas donde, y esto alguna vez lo hemos intentado explicar también, hoy en día las películas y luego van a Waki. Están en el cine, van al DVD, están en un Pay TV, en un Free TV y en un Second Pay TV, ¿no? Esto es el modelo tradicional, ¿no? Las películas primero están en el cine, después de un tiempo están en DVD, luego la televisión de pago, la televisión en abierto y los canales de televisión de pago, los más pequeñitos, ¿no? Los temáticos, exacto. Es que, al final la gente ha dicho, hostia, yo lo que quiero es todo en un sitio. No entiendo de todo esto. Yo lo que quiero es poderlo ver todo en un sitio. Esto de hoy a mañana no puede pasar, porque el modelo de negocio hace que, bueno, pues aquí haya una parte de negocio, aquí hay una parte de negocio, aquí hay una parte de negocio. Entonces, el modelo es,
la ventana de transaccional, el alquiler y venta de películas está aquí, que es lo que se llama Transactional VOD, y la parte de suscripción está aquí, no exclusiva. Netflix y Lovefilm, que es Amazon, están compitiendo directamente con estos, con los Pay TV tradicionales y algún Free TV, en tener contenido exclusivo. Nosotros no entramos en esa pantalla porque no tenemos claro que haya un retorno de la inversión. Muchas veces es más por un tema de PR que no por un tema realmente de retorno de inversión. Para nosotros es la ventana de transaccional, la ventana de suscripción. Y lo que le decimos al cliente es, mira, si yo consigo, bueno, no le decimos al cliente, nosotros lo que nos decimos es, si nosotros conseguimos ser lo suficientemente grandes en nuestros negocios para que le podamos ofrecer un modelo de negocio más atractivo a los estudios que distribuyen hoy a través de estos canales, poco a poco esto va a ir creciendo para allá, y esto va a ir creciendo para aquí, y poco a poco vamos a poder entregar la promesa al cliente de lo que quieres, donde quieres y cuando quieres, ¿no? Que es, por decirlo de alguna forma, lo que hoy en día encuentran en Internet abierto, ¿no? Habiendo dicho esto, en mi opinión, siempre existirá el valor de la programación. Nosotros lo vemos. Cuando programamos el servicio, lo que más se ve son normalmente son los estrenos o las películas que programamos en la sección de recomendadas. Obviamente el cliente pues va hasta la cuarta, quinta pantalla, no se va a comer lo que tú le pongas en la primera pantalla, pero 10.000 títulos, ¿cómo te vas a ir a la pantalla número 500? Imposible. Y lo de buscar, sí que alguna vez que te viene alguna película, hostia, voy a ver si está, pero en contadas ocasiones. Yo creo que es más importante el curation, el ser capaz de entender bien al cliente y ofrecerle algo que realmente es interesante, el ser capaz que ese cliente pueda... ¿Vosotros acordáis cuando en el cine la gran mayoría de veces era, hostia, he visto una película que está muy bien? Eso era el principal driver, o menos para mí, y mucha gente en mi entorno para ir al cine, ¿no? Yo creo que esa parte, la parte social y la parte de recomendación, van a ser muy relevantes en este futuro. Yo creo que van a continuar habiendo canales temáticos. No va a ser todos un canal y ya no hay nada más. El que haga un canal especializado en cine, iba a decir, en terror, pues la gente que quiera terror va a ir allá y va a encontrar realmente el trabajo detrás de la programación de ese canal. Y también habrán canales generalistas, que es donde nosotros estaremos, que tendremos blockbusters y a un público general. Y eso es lo que somos nosotros. Hoy en día, con estrenos y suscripción de títulos que han sido grandes títulos, pero que son antiguos y han pasado estas ventanas, porque en nuestra opinión el cliente no diferencia entre si el título tiene 12, 18 meses o 36 meses. Una vez ya no es un estreno, ya no hay una gran sensibilidad a si son 12, 18 o 24, en nuestra opinión, ahí podemos estar acertados o desacertados. Lo importante es que busquemos buenos títulos que le vayamos recomendando al cliente y que estén todos los estrenos en alta definición y que el sistema funcione realmente bien, ¿no? Y esto es cambiar los players en una industria de 250 billones de dólares. Una industria enorme, donde habrá players que perderán, otros que se mantendrán y nuevos que aparecerán. Pero sobre todo yo creo que es una industria gigante con infinidad de oportunidades, infinidad de oportunidades. Desarrollar aplicaciones en el entorno de los televisores inteligentes es una gran oportunidad de negocio, en mi opinión. Hay muchas oportunidades, ¿no? Y nosotros todo esto lo comenzamos haciendo en España con la vocación algún día de poder crecer internacionalmente, y ahora, gracias a lo que os he explicado antes de el matrimonio o formar parte de la familia Rakuten, tenemos el gran reto y la gran oportunidad de ser uno de los players que en Europa hagan este cambio. Y para mí esto es un mensaje también de optimismo, ¿no? De que, o sea, desde España podemos construir compañías, gente normal y corriente como nosotros, trabajando mucho, eso sí, muchísimo, pero podemos construir compañías que compitan y que, si Dios quiere, compitan bien y puedan ganar a nivel internacional en industrias punteras como es la de la distribución de contenido, ¿no? Y yo creo que esto es algo que también es importante darnos cuenta, ¿no? Que no hace falta ser alemán, inglés, francés o americano, sino que nosotros podemos, y que es cuestión eso de planteárselo y tener un equipo bueno y dedicarle muchas horas, ¿no? Y eso es en lo que estamos. Gracias.
Hola. Te quería preguntar si destacarías alguna ventaja competitiva de Wacky respecto pues, a UC, Filmin, no sé, tal vez el catálogo, porque sé que es un tema bastante complicado el tema de los catálogos, sobre todo en España creo que hay algunas restricciones al respecto, entonces espero no... Filmin es un servicio más... No, yo creo que ellos también están moviéndose en el mundo o intentan entrar en el mundo, y lo hacen bien, lo hacen muy bien, en el mundo de los televisores inteligentes, pero es un servicio más de contenido de autor. No es tan mainstream como nosotros. Nosotros vamos al que vas a ver al cine, ¿no? De Blockbuster, de Hollywood Studio. Ellos trabajan más contenido de autor europeo, de autor español, ¿no? Es un segmento diferente. Es lo que decía, que van a haber muchos tipos de canales en el entorno de Internet TV. Y UC comenzaron también haciendo un muy buen trabajo con un modelo de suscripción y transaccional. Creo que el tema de la suscripción requiere una inversión muy elevada. Nosotros hemos tenido la suerte de tener un socio como Rakuten y, por lo que entiendo de noticias y tal, se van a centrar ahora solo en la parte de transaccional, en la de alquiler y venta, y no en la de suscripción. Yo creo que es bueno tener las dos cosas, ¿no? Porque en la parte de alquiler y venta tienes los estrenos y HD, y en la parte de suscripción es un servicio más para el consumo que nosotros vemos, suscripciones más entre semana, donde vas allá y en vez de ver a lo mejor la película que tienes en la televisión, puedes ver una película sin anuncios. Yo qué sé, déjame darte algún ejemplo. El Padrino, ¿no? Hostia, coño, verte un Padrino un martes por la noche en vez de ver lo que te están poniendo en la televisión sin anuncios y pagando 6,99 al mes. Ya sé que tenemos que mejorar, pero hostia, eso yo creo que tiene mucho valor, ¿no? Y si llega el fin de semana y te puedes ver un estreno que hacía 2 o 3 meses estar en el cine, pues esto es un poco la propuesta de valor que da el poder compaginar transaccional y suscripción. Gracias. Vale. Yo quería preguntarte, ¿cuál ha sido la película y la serie más vistas aquí en el último mes? Y si, igual que haces negocio con Warner y con Sony, hay posibilidades de tener canales o algo así con marcas, tipo un Red Bull o un Coca-Cola. O sea, que la gente pague por ver esas cosas. O contenidos creados por marca. Nos falta José Monleón aquí, que es nuestro director de contenidos, para decirlo exactamente. Pero probablemente en el último mes va a ser alguno de los estrenos que teníamos en diciembre, seguro. Alguno de los estrenos de diciembre. Prometheus. Yo iba más por el name dropping para más o menos saber de qué estamos hablando, o sea, qué series. Un Prometheus. Pues ha salido Brave, salió en diciembre, salieron los pitufos un poquito antes de noviembre. Todos los blockbusters han sido sobre todo estrenos. Como ves, yo soy el que menos sabe en la empresa. Pero los blockbusters de cine, nosotros en diciembre hemos visto un incremento abismal de nuestras ventas, ¿no? En el mes de diciembre, y ya te digo, yo porque veo películas más antiguas que los estrenos, ¿no? Yo me vi toda la saga del Padrino estas Navidades, me vi la de Wall Street, este tipo de películas, pero bueno, yo porque soy más así. Y luego sobre tener canales como Red Bull y Coca-Cola, llegará. Esto llegará. Lo que pasa es que nosotros, el posicionamiento que tenemos y lo que ofrecemos al cliente son películas mainstream de Hollywood o nacionales, pero mainstream, ¿no? Con lo cual no acaba de encajar 100% en nuestra estrategia, ¿no? Pero Red Bull tiene su propio canal en los televisores conectados y seguro que una oportunidad que existirá es que las marcas creen canales, porque claro, producir contenido y distribuir contenido ahora es relativamente barato, con lo cual yo, por ejemplo, hay una serie en Cataluña, Pulseras Vermellas, que también la hicieron en abierto, que está patrocinada por Coca-Cola, y ayer la vi, o el lunes, y pensé, hostia, es brillante, ¿no? Porque la campaña de Coca-Cola ahora es lo de la positividad, ¿no? Y el hashtag de la positividad, y Pulseras Vermellas es una serie, que no sé si la conocéis, de unos chicos que están en un hospital con cáncer durante mucho tiempo, y que realmente va sobre cómo superar situaciones complicadas en la vida, ¿no? Con lo cual, eso es un ejemplo claro de que si tú tienes la capacidad de producir contenido y distribuir contenido y quieres ligar tu marca a valores que solo los puede transmitir el contenido, canales de este estilo serán una gran oportunidad para las marcas, ¿no? Batman Caballero Oscuro. ¿Cómo? Batman Caballero Oscuro. Menos mal que sí.
A mí me gustaría hacerte dos preguntas sobre dos aspectos concretos de todo lo que has mencionado. Lo primero, además, estoy de acuerdo contigo, que cuando nosotros aquí en España nos ponemos a hacer cosas, no tenemos nada que envidiar a lo que hay fuera, y te lo digo como emprendedor también en varios aspectos, además en varios aspectos que se cortan con lo que tienes aquí. A mí me gustaría saber cuál es vuestra estrategia con respecto a recomendación. Lo que es lo mismo, si queréis hacer vosotros algún tema homebrew interno o estéis echando vistazo, buscando third parties con los cuales establecer alianza para trabajar sobre la parte de recomendación de vuestro contenido, o según vuestro catálogo se vaya haciendo más grande y más profundo, porque además tú estás profundizando en antigüedad, pues supongo que lo del sistema de recomendación será absolutamente básico para que la gente no se mate navegando. Exacto. Y luego me gustaría saber cuál es vuestra aproximación a la publicidad. Si lo estás making as you go, como tengo la sensación que es el asunto, ¿no? Porque es decir, oye, tenemos ahora contenido, no quiero publicidad tradicional, pero mira, cosas como hablar de Coca-Cola y todo este tipo de cosas. Porque yo veo que vosotros tenéis mucha información sobre los usuarios, mucha información sobre sus patrones de consumo, mucha información sobre sus horas, mucho tema de behavioral, que eso podría tener muchísimo potencial para tradicional, porque si se van a Wacky es porque no quieren ver la televisión en el formato tradicional, pudieran ser explotados. Respecto a la primera, nosotros estamos buscando un partner para la parte de recomendación cuando llegó Rakuten y tienen toda la parte de recomendación de e-commerce, ¿no? Con lo cual, muy probablemente... Exacto, muy probablemente lo que hagamos será adecuar el modelo de recomendación. Tienen, no sé, 10.000 ingenieros estos tíos en Japón, no sé cuánto tiempo deben estar haciendo la recomendación, pero aunque ahora nos pusiéramos nosotros, nos va a costar, ¿no? Adaptar esto a un digital good en vez de un physical good, ¿no? Y yo creo que la parte relevante de mi respuesta es algo que yo creo que si estuviese aquí alguno de mis compañeros te diría que no lo deberíamos hacer así y que la industria no lo hace así, pero que como yo lo creo va a ser así, es que las máquinas no son capaces de recomendar. Yo que Amazon, Netflix los utilizo y creo que son grandes servicios, hostia, nosotros tenemos a José Monleón, a Cristina, que saben lo que se ve, lo que te da la máquina y, hostia, pongamos en todos esta película que ahora es el Día del Padre y va a encajar. Y, hostia, esto que ha dado la máquina no encaja. Y esa parte de human curation es muy importante que la tengamos. Eso es lo que yo creo, porque cuando yo me puse a montar este proyecto y hablé con mucha gente que estaba en esta industria, porque no tenía ni idea, son artistas, la gente en esta industria. Por eso yo me rodeé de gente que como Borja viene de Sony o José venían de Filmax, porque yo sabía de hacer números y poco más. Y esa parte de recomendación humana yo creo que va a continuar siendo muy relevante. Y eso es algo donde Wacky se quiere diferenciar de nuestros competidores. Que esté la ciencia de los japoneses, pero ya la parte de recomendación humana. Y tendremos un programador español, uno inglés, uno francés, uno alemán, a medida que vayamos creciendo en Europa. Respecto a la publicidad, aquí entra una variable que es el tipo de acuerdos que tenemos con los estudios, ¿no? Los estudios son muy cautelosos de cuando, por esto de las ventanas, cuando tú explotas el contenido en esta ventana o en esta ventana, no es esta. Con lo cual, las reglas para explotar el contenido son publicidad, pero esta es que el cliente te pague cada vez, y en esta es que te pague una cuota mensual. Con lo cual, si nosotros ahora quisiésemos poner el caballero oscuro con publicidad, no podríamos. Habiendo dicho esto, nosotros tenemos una sección de contenido gratuito, de contenido más antiguo, independiente y tal. Y tenemos anunciantes potentes, si entráis en nuestra página web los podéis ver, ¿no? Bancos y demás. Lo están haciendo como experimentos. Todavía no tenemos, en la publicidad hace falta tener el reach de millones de hogares que... Nosotros todavía no tenemos el reach, pero lo que vemos es que cuando un tío le da el clic y comienza a ver una peli, lo tienes cautivo ahí. No está... Griselda es mi mujer, no, está mirando porque está comenzando viendo la película, ¿no? Y esos 20 segundos tienen mucho valor, con lo cual yo creo que va a pasar algo, y iniciativas como la de Hulu en Estados Unidos comentaba apuntar bien, con unos CPMs muy altos, pero hace falta reach, y todavía falta para que servicios como el nuestro tengan reach, porque la Smart TV Penetration todavía es pequeño, ¿no? Llegará, pero eso va a faltar más tiempo, creo yo. Antes de que te vuelvas a ir a Japón, tenemos que hablar, porque tienes un par de cosas que creo que puedo que las veas de otra manera. Encantado. Hola, yo tengo una pregunta sobre producción de contenidos. ¿Qué te parece lo que están haciendo Netflix y Amazon, que están intentando luchar ellos también para producir contenidos propios? Muy buena pregunta.
Nosotros no entramos, de momento no entramos. En mi opinión, y esto solo es la opinión mía, nada más, como diría, es que el otro día me sorprendió mucho, fui a un yo os explico historias, fui a un congreso y había una persona de un estudio, y dice, yo voy a hablar en mi opinión, no en nombre del estudio, ¿no? Aquí como somos pocos, puedo hablar en mi opinión y en la opinión de Wacky. O sea, yo creo que esto es una maratón y no un sprint, ¿no? Y cosas como las que Netflix está haciendo o Amazon están haciendo son sprints que cuestan mucho dinero y que no está claro el retorno de la inversión. O sea, competir por la primera ventana de Pay o por la segunda ventana de Pay en un mercado como el inglés, comenzando desde cero, que es lo que está haciendo Netflix, son muchos millones, muchos. Producir contenido son muchos millones. Hay estudios de Hollywood que hacen esto desde hace muchos años y que invierten mucho dinero en hacer esto. Una superproducción puede costarte más de 100 millones de dólares, ¿no? Con lo cual, no sé hacia dónde va a ir el futuro. A día de hoy la intuición es que esto quizá es más un tema de PR que porque sea un modelo de negocio sostenible a largo plazo. Esa es mi sensación. Esto no quita que sí que hay una tendencia que la producción de contenido cada vez sea más barata y más accesible, ¿no? Y esto sí que puede ser una tendencia interesante, pero lo que es competir contra estudios en producción de contenido blockbuster, para entendernos, yo creo que esto da vértigo, ¿no? Da mucho vértigo. En ese sentido, hablando de las ventanas, hay una ventana que faltaría que sería Free TV, y el Free TV, digamos, un contenido clave del Free TV es la televisión en directo. Eventos en directo, noticias, es decir, la actualidad. Esa parte, ¿hay un modelo o es completamente diferente? Porque obviamente actualmente se basa en la publicidad y vosotros todavía no estáis ahí, pero digamos que Wacky TV es una plataforma para ese futuro modelo, o todavía no existe, o es un modelo de negocio completamente diferente. Yo creo que el Free TV, que sí que está aquí, va a haber determinado tipo de producto que va a entrar en la modalidad del directo. El factual, noticias, programas, esto es un directo, esto no puedes empaquetarlo, enlatarlo. Pero películas, series, si tienes una posición activa respecto a lo que quieres ver, el directo no tiene mucho sentido. El mainstream distribution, o sea, el broadcasting no tiene mucho sentido, porque a lo mejor yo quiero ver una película diferente a la que tú quieres ver, y porque yo a lo mejor quiero parar la hora. Entonces sí que puedes tener la opción de DVR, ¿no? Pero si lo puedes tener bajo demanda no tienes ni que acordarte de grabarlo. Con lo cual yo creo que habrá algún tipo de contenido que tendrá sentido en la parte de streaming directo o broadcasting, y otro tipo de contenido más enlatado que tiene todo el sentido que pase en VOD. No, claro, lo preguntaba precisamente por lo que te gusta, cuando y donde quieras, ¿no? Ahí faltaría, o sea, si realmente el Web TV se quiere convertir en ese hub donde tú ves todo, te faltaría, digamos que si la retransmisión en directo, el broadcasting debería estar ahí, si no siempre estará desligado. No, pero es que hoy en día está, ¿eh? O sea, tú cuando con un Smart TV, tú tienes la televisión y cuando vas a la zona de Smart TV, aquí continúa la televisión broadcasting y tú aquí tienes las aplicaciones. Y tú ahí decides, oye, entro aquí y esto continúa funcionando y dices, voy a ver una película. Claro, pero el modelo de negocio de la ventana grande que has dibujado ahí está basado en patrones antiguos. El retorno de la inversión para esa gente que tiene que producir ese contenido en directo sigue siendo la publicidad, es decir, el mismo modelo, ¿no? Sí. Hola, ¿qué tal? Quería hacerte una pregunta en cuanto a la curación de contenidos. Comentabas que ibais a tener en cuenta un factor humano de vuestros expertos, pero no sé si valoráis la posibilidad de potenciar un poco la figura del usuario recomendador, ¿no? Que sea el propio usuario el que recomiende, o los núcleos de usuarios que se recomienden entre ellos contenidos. No sé si lo vais a... Esta es la parte social que mencionaba, ¿no? La parte de que
te cuento mi experiencia de cuando voy al cine, que una de las variables clave para ir a ver una película es lo que me recomiendan mis amigos, ¿no? Hostia, ves a ver esta peli que es muy buena. Yo creo que esto se va a repetir en el mundo online, ¿no? Y que una parte importante para ir a ver contenido que no sea el que te impacta mucho con publicidad será el que tu grupo de amigos para este tipo de servicios te digan, ¿no? Y yo creo que tienes amigos para diferentes cosas, ¿no? Para los de que sabes que te van a recomendar pelis buenas, otros con los que te vas de viaje y tal, ¿no? Yo creo que esa parte social del núcleo de tus amigos de pelis y series va a ser un factor clave para que la gente escoja ver qué película, ¿no? O qué serie. ¿Y dentro de vuestra plataforma vais a potenciar esta comunicación o lo vais a dejar? No, sí. O sea que mira, lo que te he pintado aquí, hay mucho trabajo, ¿no? Pero sí, no es para nosotros recomendación y social, y no descubro nada porque esto es algo que todo el mundo está trabajando en cualquier industria, pero para nosotros recomendación y social son muy relevantes a futuro como manera para incrementar el ARPU, ¿no? el consumo del cliente. Bueno, una pregunta sobre experiencia de usuario. ¿Estáis pensando en experimentar con otros interfaces? Me refiero a hombre, usuario, máquina, usuario, servicio. A mí me da la impresión de que lo que se llama la Smart TV solo es aumento de la complejidad. Además, soy usuario vuestro, soy de los de suscriptores y tal, y navegar por vuestro catálogo es muy difícil diseñar una interfaz por un catálogo tan grande, ¿no? Pero respecto a la experiencia que uno espera repanchingado en el sofá de la tele, pues todavía hay una diferencia muy grande, ¿no? Xbox ha entrado con la voz, pero tampoco es que vaya muy bien. Es decir, ¿qué ideas tenéis vosotros de conseguir no perder la simplicidad de la tele, ¿no? Que es parte también del encanto? A mí personalmente me cuesta pensar que la voz o los gestos, y tengo un televisor que funciona con voz y con gestos, vaya a sustituir la experiencia del mando de la tableta. Esa es mi opinión personal. Yo creo que la tableta o el mando, nuestro servicio de suscripción lo tenemos que mejorar porque hoy en día llegas allí y te lo encuentras todo de golpe, ¿no? Tenemos que crear listas con las recién añadidas, por géneros. Esto es algo que estamos trabajando en el primer trimestre para el 1 de abril poder lanzar en todos los televisores, ¿no? Que podamos tener las recién añadidas, las más vistas y las recomendadas, y luego que podemos tener géneros dentro de la parte de suscripción, ¿no? Pero yo creo que la mejora que tenemos que hacer para el Content Discovery es más esta que no utilizar la voz o los gestos para escoger la película, ¿no? Solo que hiciéramos esto, oye, las recién añadidas, recomendadas, las más vistas y por géneros, solucionaría mucho el hecho de llegar allí y perderte hoy en día que tienes 300.000 páginas y no hay ninguna organización, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jacinto. Gracias Lleva a vosotros. ya mucho tiempo y nada, muchas gracias a los demás por asistir, y el mes que viene más. Mejor no sé, pero... Gracias.